el pastor Gerson Cruz, que él es el pastor de la Iglesia Bíblica Monte de Sion de la ciudad de Cochabamba. Realmente tenemos el gusto nosotros de conocerlo y bueno, él es una de las personas que nos apoya también con la plantación de la iglesia donde nosotros estamos asistiendo, la Iglesia Bíblica Sola Escritura. En realidad nuestra iglesia es un punto de misión de la Iglesia Monte de Sion de Cochabamba, así que lo vamos a añadir a la transmisión. ¿Qué tal, pastor Gerson? Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, Cecia y Agustín, qué gusto verles y qué bueno que el Señor les permita este espacio. A ustedes las gracias por acompañarnos, así que como les estábamos comentando, hemos tenido unos pequeños percances con el servicio de internet en la estación, así que hemos visto la manera cómo poder conectarnos y hacer la transmisión tanto por la página de Radio Educativa como también por enlazarnos para poder salir a través de la aplicación. Bueno, pastor, lo que vamos a comenzar de lleno para que tengamos el tiempo suficiente. Vamos a primero consultarle, y algo que a veces ronda en nuestra cabeza. ¿Usted cree que es lícito que un creyente participe en la política? O sea, hablando activamente, que sea alguien activo, porque, bueno, no sé qué usted piensa, pero yo creo que todos de alguna manera hacemos política, pero de que un creyente participe de manera activa en la política, si es lícito. Me gustaría partir, para responder tu pregunta, del hecho en que los cristianos somos parte de una sociedad, vivimos dentro del mismo mundo que vive el resto de las personas que no conocen al Señor, y muy comúnmente hay una manera de pensar que está asociada con el escapismo, que es la filosofía también que algunos han tenido desde tempranos siglos en la historia de la humanidad, incluso creyentes que pensaban que la forma correcta, o viendo la corrupción del hombre, pensaban que quizá la mejor opción era escapar y optaban por una vida monástica. Sin embargo, nos damos cuenta que el problema es más profundo, ¿no? El creyente no está llamado a escapar del mundo, a alejarse del mundo. El creyente vive dentro del mundo, dentro de una cosmovisión que tiene una ideología, una filosofía, pero no pertenece a ese mundo. Es diferente, tiene una visión y una perspectiva que es celestial. Entonces, primero, para ir respondiéndote, no existe tal cosa, tal visión en la que los creyentes traten de escapar de la realidad en la que vivimos. Y eso tiene que ver con estos temas también que conciernen a la política. No podemos simplemente optar por una postura en la que caigamos en la indiferencia y decir, bueno, yo no sé nada de esto, ni tengo nada que ver en esto. Entonces, eso es algo importante que tenemos que partir. No vemos en las Escrituras que los creyentes sean indiferentes a la realidad en la que están viviendo. Sin embargo, creo que valdría la pena explicar qué entendemos por una participación política activa o partidaria, porque a veces se puede confundir quizá estos conceptos, especialmente en Latinoamérica y dentro incluso del ámbito evangélico. A veces el tener una postura política se cae en algo de ser partidario de un partido político, y quiero explicarme brevemente. A veces he visto que algunos creyentes, y ese es uno de los peligros, es verdad, de alguna manera tenemos que tener una perspectiva de cómo entendemos el gobierno a la luz de las Escrituras. El punto es que cuanto más empapados estemos de las Escrituras, vamos a poder tener un discernimiento y vamos a utilizar esa cosmovisión bíblica para tomar esas decisiones en las cuales nos competen, porque somos parte de esta sociedad en la que vivimos, al igual que el resto de los ciudadanos. Así que tenemos una responsabilidad civil, pero nosotros lo hacemos, lo cumplimos con una perspectiva y una cosmovisión bíblica. Lo que tenemos que diferenciar es que a veces se confunde el hecho de que nuestra primera lealtad es hacia Cristo, que primeramente somos ciudadanos celestiales, y a veces veo que hay esa confusión en el hecho de nuestra responsabilidad civil y nuestro compromiso como creyentes dentro de una sociedad
al punto de confundirlo con una militancia política. Y llega el problema a confundirse con una lealtad a un partido antes que a Cristo. Entonces, sin duda, todos tenemos una perspectiva política y si no hemos sido empapados por las Escrituras, tristemente, muchos creyentes van a ser atrapados por otras ideologías que claramente son contrarias a las Escrituras. Pero tenemos que entender también que no estamos nosotros con la camiseta puesta que dice yo soy del color verde, yo soy del color azul, sino que principalmente tenemos una identidad que es cristiana y hay problemas en los que nosotros mismos podemos meternos cuando nos ponemos una militancia política, porque entendemos que los hombres que gobiernan son hombres que no temen al Señor, son hombres falibles. Y si nosotros nos ponemos una de estas banderas y tenemos una lealtad mayor a ellos antes que al Señor, entonces hemos perdido nuestro objetivo totalmente y hacemos que el Evangelio, nuestro principal mensaje por el cual nosotros estamos aquí en esta tierra, sea tergiversado, sea corrompido. Entonces, unos breves pensamientos a medida de introducirnos al tema. Pastor Gerson, teniendo claro esto, entonces, a lo que se refiere al participar activamente en la política, ¿tenemos ejemplos en la Biblia o externamente de algunos hermanos que estén activos que han estado activos en cuanto a la política? Sin duda vemos algunos ejemplos, quizá de una manera más específica en el Antiguo Testamento. No hay mucho en el Nuevo Testamento, es algo interesante para mencionar, pero en el Antiguo Testamento vemos algunos casos, por ejemplo, en el caso de Daniel, que fue un hombre que por la providencia de Dios fue escogido para ser parte entonces de la corte real en un mundo que estaba siendo guiado por la falsedad, por la idolatría, pero en medio de esa realidad, Daniel, junto con sus amigos, pues ellos se mantienen firmes en sus convicciones y están esperando el cumplimiento de la promesa, porque entendemos que ellos están en ese periodo de los 70 años de cautiverio. Y algo interesante quizá mencionar, porque muchas veces se usa el ejemplo de Daniel y de otros hombres en las Escrituras como parte de la política, pero es interesante notar que aunque Daniel y sus amigos trabajaban por la ciudad, contribuían por el bienestar general de la ciudad en la que estaban y formaban parte de todas las políticas que sucedían, ellos desde una cosmovisión cristiana, obviamente, desde una cosmovisión teocéntrica. Sin embargo, ellos nunca olvidaron que eran exiliados, que eran peregrinos, que Babilonia no era su tierra prometida. Y eso es algo importante también que nosotros tenemos que entender, que si estamos, quizá algunos creyentes, porque tal vez en un momentito vamos a explicar la diferencia entre participación individual como creyente y otra es la iglesia, como un organismo vivo, como una institución creada por nuestro Dios. Pero si los creyentes participan de alguna manera, como lo vemos en el caso de Daniel, o podríamos ver ejemplos a lo largo de la historia de hombres que han jugado un papel vital para la creación de leyes, para abogar las leyes que van acorde del reino de Dios, ninguno de ellos perdió de vista el hecho de que somos ciudadanos que tenemos dos nacionalidades, dos ciudadanías. Una es celestial y otra es terrenal. Tenemos un compromiso mayor a nuestra ciudadanía celestial y no significa que nos desconectamos de este mundo, pero no nos confundimos, no perdemos el norte en que Babilonia nunca será la tierra prometida. Sin embargo, tratamos desde el ámbito en el que podamos, como cualquier otro creyente que no necesariamente está en la política, aportar en base a la ética del reino de Dios para ejemplificar el evangelio en sus vidas y comunicar el evangelio a las personas. Entonces, hay ejemplos a lo largo de la historia, tanto en las escrituras como también en la historia en general en la humanidad, que vemos que hombres se han comprometido. Estoy hablando de algunos de los ejemplos que han sido quizá positivos, como William Wilberforce, quizá alguien que estuvo luchando en contra de la esclavitud, o
o quizá para venirnos un poquito más cerca, Martin Luther King Jr., quien estuvo activamente en contra de los movimientos raciales, y también desde el principio que había todavía la esclavitud en los Estados Unidos, muchos cristianos estuvieron peleando para eliminar esto en el ámbito político. Sin embargo, estos son los ejemplos positivos, ¿no? No tenemos que perder de vista que también a lo largo de la historia, tristemente hay ejemplos en que cuando la iglesia, y ya no hablo como creyentes de manera individual, sino como iglesia, como organismo, hizo alianzas, hizo convenios con el Estado, y ahí es donde nosotros tenemos ejemplos que tristemente son catastróficos. Uh-huh. En el siglo IV, cuando cambia totalmente el Imperio Romano su visión de perseguir a la iglesia y asume una posición más bien cristiana, aquellos que eran perseguidos, en las palabras de Justo González, terminan siendo los perseguidores. Y vemos ahí que cuando hay esa unión, y cuando hay alianzas, convenios con gobiernos mundanos que tienen su propia agenda, que tienen su propia ideología, entonces el mensaje se pierde la esencia. O podríamos hablar del caso de la misma reforma protestante, que en algunos de los reinos que existían en ese tiempo, si el rey se convertía a tal religión, pues eso significaba que todo el pueblo también tenía la misma religión. O para venirnos más acá, tristemente la historia también nos habla de que en el tiempo de Hitler, la iglesia luterana y la iglesia católica romana, ambos hicieron concesiones y de alguna manera hicieron alianzas con el gobierno, y eso fue algo trágico, algo muy triste. Ejemplos que podemos ver donde la iglesia, como un organismo instituido por el Señor, haciendo concesiones, haciendo alianzas con gobiernos, con sus propias agendas, pues tristemente perdieron su esencia de ser sal y luz, y al contrario, terminaron siendo parte de todas esas cosas trágicas que han sucedido y que es conocido en la historia. Exactamente, ¿no? Y lo que mencionabas, Gerson, es realmente interesante cuando nombrabas a los aspectos positivos externamente, ¿no? De las escrituras que tenemos a Daniel, también se me viene a la mente Nehemías, que fungieron o tuvieron acción política dentro de la sociedad. Los aspectos positivos externamente, la mayoría de las leyes realmente en pro de la sociedad han salido de personas creyentes, ¿no? De que aquellas personas que creían que hay un Dios, pero también tener las cosas claras, ¿no? Que el Señor o Jesucristo es el Señor, ¿no? No la autoridad civil. Y también me queda claro que por de acuerdo a esos ejemplos, es lícito para una persona ocupar en algunos momentos, si así se le da la oportunidad, algún cargo público, algún desempeño que se le haya dado especialmente para poder impartir quizás justicia, poder dar paz, porque también esa es una de las ordenanzas que el Señor da o para las autoridades civiles, ¿no? Mantener la paz en el pueblo, castigar al malo, premiar o fomentar las cosas buenas. Muchas personas dicen que no hay que mezclar estas cosas, que el cristianismo no influye en la política, y a veces yo creo que la cosmovisión de en general de la vida de esas personas es muy limitada, ¿no? Creo que nuestra cosmovisión cristiana abarca todos los aspectos de nuestra vida. Todos los aspectos. Nosotros encontramos una religión musulmana, por ejemplo, que todos los aspectos de su vida ellos lo impregnan con su religión, con sus cosas que ellos creen. ¿Y por qué el cristianismo no tiene que impregnar todo, no? Pero también, no sé si coincidís, hay una línea delgada a veces en ese sentido, en el cual muchas veces se termina manchando, a veces la gente blasfemando el evangelio porque uno termina cometiendo errores, haciendo cosas que no deben, y lo primero que sacan a relucir es, este es cristiano. Mira, pues el que desea ser cristiano ahora está metido en tal cosa y está robando, siendo corrupto, etcétera, ¿no? Entonces, y hablando de esto, ahora que toqué el tema de los cargos, hacerte otra pregunta. ¿Es bueno, qué crees tú que un pastor, por ejemplo, una congregación, estamos hablando no de un líder sencillo, sino un pastor, digamos, de una congregación, abiertamente muestre una inclinación hacia un partido político determinado? O sea, diga, es un pastor de una iglesia y diga, yo voy por los azules, yo voy por los verdes, o por cualquier partido político. ¿Qué opinas sobre eso? Bueno, creo que hay que partir
de entender cuál es el oficio de un pastor, cuál es el llamado de un pastor. Y creo que una manera de perder la autoridad que Dios le ha dado para el propósito para el cual lo ha levantado puede ser terriblemente perjudicada cuando un pastor hace aquello. Porque al ser autoridades, al ser personas que Dios ha levantado para guiar a su pueblo, para traer luz, para traer dirección y orientarles en las escrituras, el hecho de tener una militancia, o tal vez no militancia, pero una inclinación política, y obviamente lo tienen, estamos diciendo que todas las personas lo tienen, y se supondría que los creyentes tenemos que tener una cosmovisión cristiana que haya permeado todo aquello, pero al punto de hacerlo algo público, ya sea, y algunos lo han hecho en los púlpitos diciendo voten por tal o voten por aquel, están cayendo primero en un gran peligro, porque han olvidado cuál es la misión por el cual Dios les ha levantado y les ha concedido ese honor que no a todos se les ha dado, que es al mismo tiempo algo que tiene mucha responsabilidad, porque los pastores han sido llamados, en las palabras de aquellos que fueron los apóstoles en la iglesia primitiva, para dos cosas, para dos ministerios principales, por lo menos, que es la predicación de la palabra y la oración. Entonces, si un pastor va a estar ocupando su tiempo, porque esto ya ha sucedido y yo lo he visto en algunas épocas, especialmente en el pasado, con tristemente, con estas ideologías que han pasado en los últimos años, algunos pastores han pensado que la esperanza del pueblo se encontraba en ciertas personas. Y lo decían desde el púlpito, ¿no? Voten por tal persona, voten por tal persona. Y muchos hermanos sin discernir, tristemente, porque confían en esa autoridad que Dios ha puesto ahí, muchos de ellos iban y bueno, hacían lo que les dijo su pastor. Y lo triste de todo esto es que al tú ponerte ya una camiseta o hacer tu tendencia política algo visible, o tal vez haciendo incluso proselitismo, el problema es que estás asociándote con esas ideologías, con todo aquello, y el mensaje que tú predicas ya no va a ser escuchado de la forma como tiene que ser escuchado. Claro. Porque si tenemos que recordar algo del oficio de los profetas que vendrían a ser, vamos a decir, los papás del oficio del pastorado en el Nuevo Testamento, era que ellos, en algunos casos, aconsejaban a los reyes mientras escuchaban a los profetas, había muchas veces bendición, pero el profeta no estaba para ponerse la camiseta del rey, sino el profeta estaba para denunciar incluso el pecado de los reyes que habían cometido, y les llamaban obviamente al arrepentimiento, muchas veces con palabras duras, pero con el objetivo de esperar arrepentimiento de parte de aquellos hombres que estaban en autoridad. Entonces, si un hombre muestra su tendencia política, un pastor, especialmente si lo hace él, va a dañar bastante el mensaje que se le ha encargado. Y tiene que tener mucho cuidado en comunicar todo eso. Lo que debe ocuparse es predicar la palabra. Y la palabra, como tú decías, Agustín, abarca todas las áreas. Mientras nosotros vayamos teniendo una cosmovisión bíblica solo por enseñar las escrituras, los creyentes tendrían que entender que qué postura, qué partido político se apega más, se alinea más a las escrituras y cuál no. Obviamente entendiendo que ninguno de ellos prácticamente busca el reino de los cielos como su prioridad, pero nosotros, teniendo una cosmovisión cristiana, tratamos de ver cuál de ellos se acerca más, y al final del día nosotros no depositamos nuestra confianza en esa persona. Ese es uno de los grandes puntos que tenemos que entender. Tristemente, en nuestro país estamos atravesando un momento en que muchos creyentes han perdido ese punto básico, que han pensado que porque no está X autoridad, ya este país está deteriorado, es el fin del mundo, y Dios no está gobernando, Dios no está reinando. Muchos han puesto su esperanza. Y eso es algo importante que aprovecho para decir. Esperanza en el hombre, ¿no? Exactamente. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado en aquello cuando hacemos nuestras posturas o tendencias políticas, cuando las hacemos públicas, porque podemos
estorbar el mensaje, podemos estorbar el evangelio. Y cuando hay la oportunidad y en la manera en cómo podemos explicar, pues lo hacemos, pero para un pastor tiene que tener mucho cuidado de no arruinar el mensaje que Dios le ha dado para que no se tergiverse. Y en este caso, si un líder o un pastor decidiera, ¿no?, irse como candidato, por ejemplo, o alguna función X, digamos. Y en la última, perdón, y en la última elección que hubo en Bolivia, hubo la postulación de una persona que era Sí, pastor, ¿no? era un Una pastor. congregación. Sí. ¿Usted qué cree, pastor? ¿Debería retirarse de la congregación, dejar su función como pastor o como líder para continuar su candidatura, o podría realizar ambas cosas? ¿Esto como es compatible? Gracias por traer el ejemplo, y creo que ese es un ejemplo, no voy a decir bueno, pero es un ejemplo para entender lo triste lo triste que se convierte cuando un pastor se introduce en la política. Y creo que muchos en un principio, pues por las formas en cómo presentaba, la consistencia en muchas de las cosas, y por ser la novedad también, y tener a un cristiano, por lo menos autodenominado, pastor y todo aquello, pues había cierta esperanza. Pero poco fue el tiempo que duró esa esperanza, ¿verdad? Y lo triste no fue que este personaje fue condenado, no, sino que ya se asoció con los cristianos, con los evangélicos, y empezaron a crearse críticas en contra, no ya solamente de él, sino en contra de todo un movimiento evangélico, y más entendiendo la coyuntura política que estamos viviendo, que se regresó con la Biblia y que ahora están tratando de utilizar la religión con otros objetivos y todo aquello. Entonces, tristemente, eso es uno de los grandes problemas cuando una persona cristiana, y más aún siendo un pastor, se introduce a la política. Y yo le preguntaría, ¿no?, a ese hermano, los que estamos en la obra del pastorado, y Agustín también conoce esto porque está metido en la enseñanza, está metido como parte del liderazgo de la iglesia. No hay tiempo muchas veces para hacer otras cosas. Y Pues sin duda, si tú te metes a la política, yo no sé en qué momento vas a pastorear a tu iglesia, yo no sé en qué momento vas a pastorear a tu familia, ¿no? Realmente, si el Señor levanta a alguien, algún creyente con una convicción quizá como la de Daniel, que ojalá sería excelente que Dios levantara a un hombre como ese, pues creo que su testimonio también lo respaldaría, ¿no? Su testimonio lo respaldaría. Claro. En el caso de Samuel, cuando el profeta que había sido puesto por el Señor, él dice, llega un momento en el que él dice, ¿alguien puede cuestionarme algo? ¿Hay algo en todo este tiempo? Porque él estaba también como regidor de Israel antes de que llegaran entonces los reyes, y nadie tenía nada que cuestionarle. Pero tristemente, en la actualidad, aquellos que están ingresando a la política en el nombre de Dios, tienen una cola muy larga, ¿verdad? Y lo más triste es que no son ellos los perjudicados, sino están haciendo un tropiezo para que muchas personas no quieran saber nada del evangelio ni nada acerca de Dios. Entonces, no creo que haya sido sabio, ni creo que un pastor debiera estar metido en estas cosas. Debe recordar a qué ha sido llamado. Para mí, siendo un pastor, entendemos que el problema de las personas no se va a solucionar con mejores políticas, con mejor economía, con mejor poder militar, sino que es un problema del corazón. Y si yo voy a dedicarme a la política, habiendo recibido un llamado de Dios a ser pastor, prácticamente he perdido el norte. Entonces yo creo que ha sido una decisión muy, muy incorrecta para aquellas personas que han seguido ese camino. Nosotros tenemos muchas oportunidades de hablar de los problemas morales, de la ética que está corrompida, y presentar una ética del reino de Dios a la luz de las Escrituras, mostrando dónde está la verdadera esperanza. Pero cuando tú unes eso, el Estado con la iglesia, porque más o menos esa fue la idea de lo que estaba sucediendo, se pierde totalmente el sabor de la sal y la capacidad que tiene la luz, ¿no?
Exactamente, ¿no? Y lo que decías en lo que estábamos hablando hace un momento, muchos púlpitos, y he tenido yo desafortunadamente presenciar esa escena donde los púlpitos se vuelven una palestra política, donde en vez de traernos las escrituras es para darle palo a cierto candidato y honrar o exaltar a otro candidato que consideran que es el correcto, el ideal. Yo creo que ahí estás de manera inconsciente dándole a entender a las personas dónde debe poner su esperanza, ¿no? Y, y realmente eso es un error. Si nosotros, por ejemplo, conocemos un poco sobre la coyuntura política que hubo en Venezuela, hay una línea de cristianos evangélicos que estaba totalmente alineado al partido de gobierno de Chávez y ahora de Maduro, y no ha terminado bien porque, como decíamos, lo primero que la gente va a atacar es al cristianismo, y por culpa de tales personas, muchas veces el evangelio es blasfemado. Y en la última coyuntura política que tuvimos, o escena política el año pasado, vimos muchas de estas personas que utilizaron las escrituras como un amuleto de la suerte, o como un amuleto en realidad, más que para quizás querer alumbrar a las personas o que se acerquen al Señor, lo utilizaron como un amuleto o como algo para poder catapultarse o decir yo soy la esperanza. Y yo veía realmente en publicaciones de amigos y de hermanos cristianos que tales personas lo tenían como realmente el salvador de la nación, como si él iba a cambiar totalmente. Y el punto que vos has tocado, el problema es realmente del corazón de la persona. Puede haber el candidato, puede haber la persona que haya, pero el corazón de la persona, si no es cambiado, va a seguir la sociedad de la misma manera, van a seguir los mismos problemas, y la única esperanza que tenemos para que el corazón cambie es la predicación del evangelio. Y también coincido con lo que dice Gerson, si un pastor decide ser candidato, para mí está realmente mostrando que su llamado al pastorado no ha sido real. No ha sido real, porque como si tú dices que has sido llamado al pastorado, a apacentar la iglesia del Señor, vas a dejar esa función para atender a asuntos que, si bien si no fueras pastor no estaría mal hacerlo, pero si ya has recibido ese llamado del Señor, ¿cómo vas a ocuparte de eso? Y peor aún, el tema del tiempo. ¿Cómo vas a hacer el tiempo? O más aún, todavía algunos que se ponen a ser candidatos y siguen ejerciendo el pastorado. Yo digo, ¿en qué tiempo? ¿Cómo preparan su prédica? ¿Cómo preparan su enseñanza? Si cada vez que uno quiere realmente preparar un sermón en el buen sentido de la palabra, se vuelve loco por el tema del tiempo, del trabajo, del estudio que tiene que haber. Y realmente es triste lo que ha pasado últimamente en nuestra sociedad, pero es inevitable, Pastor Gerson, que también los hermanos de la congregación se le acerquen a preguntarle cuando se acerca una elección y decirle, ¿por quién debo de votar? ¿Cuál sería, y hacerte esa pregunta, cuál sería la respuesta de un pastor si un hermano te dice, hermano, veo tanto aquí, acá, allá, este candidato, este otro, ¿por quién voto? ¿Por quién voto? ¿Qué le dirías? Muchas veces sucede, ¿verdad? Esa es la realidad que afrontan muchos pastores y viene entonces una persona y le dice, bueno, ¿por quién debo votar, pastor? ¿Verdad? Lo ideal, aunque es algo positivo, que te pregunten eso porque quieren saber tu perspectiva, y espero que sea una pregunta honesta y no simplemente luego para decir pastores de tal partido, ¿no? El punto que creo que tiene que hacer un pastor es no perder los puntos básicos que hemos mencionado, es decir, busca qué propuestas hay entre los candidatos que se están presentando que se acerquen más, que se apeguen más a la ética del reino de Dios. Y sin duda, algunos de ellos a la primera no tienen nada que ver, y otros quizá puedes evaluarlo. Ninguno de ellos se va a ajustar al reino de Dios porque no son creyentes, su agenda es otra, y sin embargo nosotros tenemos que tomar una decisión confiando en el Señor. Así que vamos, ejercemos nuestra responsabilidad ciudadana, pero aparte yo le diría a ese cristiano, ¿sabes? Vota por aquel que se apega más a las Escrituras, pero al final del día no pongas tu confianza en esa persona. E incluso si llegara a entrar aquel que es el peor de todos, ¿verdad? El que está abiertamente en contra de Cristo, si llegara a gobernar ese hombre, no es el fin del mundo. Los creyentes a través de los siglos han vivido en esos tiempos e incluso han florecido mucho mejor bajo gobiernos antagonistas, represivos, paganos,
Y esa fue la característica esencial de los primeros 2 siglos. Obviamente no había democracia en esos tiempos. Así que nosotros vamos a tomar con responsabilidad como ciudadanos lo que tenemos que hacer con una cosmovisión bíblica, pero al final del día no vamos a poner nuestra confianza en las políticas de los hombres. Oramos por las autoridades, hay que orar por ellos, es un mandato de las Escrituras. Hay que pedir al Señor que nos regale en su gracia hombres que puedan velar por la justicia, por la rectitud. Y cuando no hay eso, sea quien sea el verde, sea el azul, sea el amarillo, nosotros levantamos la voz porque no tenemos lealtad, ni hemos jurado lealtad a un partido, ni a una persona, sino nosotros tenemos una lealtad al Señor. Así que voten por aquellos que se apeguen más a las Escrituras, pero al final de cuentas no pongan su confianza en ellos. Y si entra el peor, todavía mantente tranquilo, puedes dormir en paz porque Dios sigue reinando, Cristo está en su trono eterno, y aquellas cosas más terribles que podrían llegar a pasarnos como cristianos, todavía, dice las Escrituras, que son para bien. Así que utilicemos discernimiento, sabiduría en todas las decisiones que vamos a tomar, pero al final de cuentas no olvidemos que Cristo es quien está gobernando, aun cuando los hombres más perversos estén en contra nuestra. Amén, exactamente, ¿no? Y eso me hace recuerdo al inicio de la iglesia primitiva, que más que hacerle mal, las persecuciones que habían le hicieron bien porque ayudaron a propagar el evangelio a toda parte de Europa, de Asia, y si la iglesia ha sobrevivido a un Nerón, usted no va a sobrevivir a estos que se quieren dar a veces de autoritarios, ¿no? Así que poner la esperanza en el Señor y confiar en el Señor y al final del día saber que hay uno sentado en el trono y ese es el Cordero que ha vencido, ¿no? Y esa es nuestra esperanza. Realmente hay mucho para hablar, Pastor Gerson, sobre el tema de la política. También estuve viendo una transmisión que hizo la Iglesia Monte de Sion, si no me equivoco, el Seminario Reformado Latinoamericano, que estuvieron hablando de un punto de la confesión de las autoridades civiles. ¿En cuál página fue que estuvieron hablando eso? Eso es en la página de nuestra iglesia, que estamos estudiando la confesión de fe, y justo es el capítulo 24, para aquellos que tienen la confesión de fe de Londres, que habla acerca de las autoridades civiles. Y sí, muy. Entonces pueden buscar a los que nos están escuchando y viendo a través del Facebook, Iglesia Bíblica Monte de Sion. Ahí se está estudiando lo que es la Confesión Bautista de Fe 1689, donde habla muchísimos puntos del cual precisamente de las autoridades civiles, y ahí donde se toca, ¿no? Si es lícito para el creyente participar en cargo, la sujeción a las autoridades, cómo debería ser nuestra sujeción, etcétera, ¿no? Así que los invitamos a visitar la página. Y bueno, Pastor Gerson, gracias por acompañarnos y unas últimas palabras de despedida. Gracias por la invitación. Como dijiste, hay mucha tela para cortar. Creo que uno podría hablar de estos temas bastante, pero simplemente recordarles a nuestros hermanos que nos están viendo y escuchando quizá, porque estamos justo en esta temporada de elecciones, de desesperación en la gente, pero si eres cristiano, no tienes por qué desesperarte. Tu confianza está en el Señor y pase lo que pase, tu rey sigue reinando. Eso no significa que nos desconectamos de nuestra responsabilidad con una cosmovisión bíblica permeada por las Escrituras. Y vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Obedecemos a las autoridades en todo aquello que no contradiga las Escrituras. Pero cuando algo pase y es en contra de las Escrituras, nosotros sabemos qué es lo que tenemos que hacer y lo vamos a hacer no por nuestras fuerzas, sino por la ayuda de Dios. Así que no temamos, que nuestro Señor reina y Él reinará siempre. Amén. Gracias, Pastor, por su tiempo. Pastor. Un abrazo.